¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Y no hay dudas que quien está marcando los tiempos de la política en Mendoza, la agenda concretamente en estos tiempos, es el gobernador de la provincia, ¿no? Cornejo está marcando los tiempos concretamente, es decir, ya lo ha hecho en otras oportunidades con una serie de situaciones que él ha intentado llevar adelante, algunas le salieron bien, otras mal, pero más allá de todo esto es el hombre que hoy está marcando la agenda política de la provincia y avanza, obviamente, en el marco de una serie de cambios o modificaciones. Ahora fue con la reelección de los intendentes. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es la primera lectura que se hace en torno a esto, Fernando? Debemos recordar la derrota legislativa que sufrió Cornejo a medias en el ámbito del Senado, como así también de la Cámara de Diputados hace poquito nada más, con el tratamiento del presupuesto 2019. Muchos creían o estimaban que esta decisión del gobernador iba a llegar en algún momento, porque además es un cambio importante, necesario. ¿Quién se va a oponer concretamente a que exista un punto límite para las reelecciones? No, nadie puede oponerse, porque si hoy el gobernador de la provincia no tiene reelección, ¿por qué la tendrían que tener de manera indefinida los intendentes? Esto es un hecho total y absolutamente certero, esto no lo puede discutir nadie. Bueno, lo que hacen concretamente es que lo que es para entender también es que el gobernador, bueno, ante estas cuestiones responde de esta manera, repito, marcando los tiempos de la política. Ahora, el decreto sobre los intendentes marca otro dato que es importante y que está en evaluación. Debemos consignar que en el año 2001 hubo un plebiscito. ¿Te acordás? En aquel momento lo llevó adelante Roberto Iglesias. Roberto Iglesias intentó llevar adelante una reforma de la Constitución. Y allí empezó a surgir, obviamente, una instancia de freno, como fue justamente el fallo denominado fallo Kemmelmacher, que le puso una serie de situaciones que frenaron cualquier decisión que se pueda tomar sobre una reforma constitucional, principalmente aplicada a la reelección del gobernador. Bueno, algunos creen que el gobernador puede estar evaluando esta posibilidad de recuperar, reactivar aquel plebiscito de 2001 y por qué no avanzar concretamente también en este punto. Pero recordemos, el fallo Kemmelmacher establece que debe ser el 50% del padrón más un voto. Esa sería la definición para poder obtener concretamente el aval del pueblo, de la sociedad, que nunca se logró, más allá de que en su momento superó el 80%, este plebiscito del 2011, superó el 80% de adhesión, pero no alcanzó el 50% más uno del padrón. Bueno, de aquella interpretación, electoral. De todos modos, Jaque y Pérez pasaron de largo y ninguno de los dos intentaron modificar nada, ¿no? Aplicó claro. Esta enmienda porque entendían además que iban a tener una contrarrespuesta de la Corte, de la Suprema Corte, y que teniendo en cuenta la conformación de esa Suprema Corte, recordemos, la mayoría de los que estaban antes, eran 4 concretamente, habían votado a favor del fallo Kemmelmacher, por lo tanto no se iban a poder desdecir en este sentido, ¿no? El otro punto tiene que ver con que el peronismo tiene que resolver una respuesta. Recién lo escuchábamos a Carmona, mañana empiezan las reuniones. Y hay un dato que es muy importante, ya le abrió el paraguas Cornejo, obvio, porque la única posibilidad de frenar el decreto es una cautelar, Fernando. Es decir, no hay otra medida para frenar el decreto. Es decir, alguien tiene que presentarse con una cautelar para que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Lo que se planteaba hoy en términos jurídicos era si cualquier persona, desde su condición de habitante de la provincia, podía presentarse desde ese lugar o si debían hacerlo más institucionalmente. Por ejemplo, un candidato que se sintiera proscripto a participar en el próximo acto eleccionario a partir de la promulgación de este decreto. Y que eso tiene que cualquier persona lo puede hacer. Hice una serie de consultas y cualquier persona lo puede hacer. Ya existe un antecedente en su momento, caso Falaschi, que en su momento también estuvo vinculado al PD, que en definitiva se llevó adelante una presentación de estas características. Por lo tanto, lo puede hacer cualquier ciudadano que crea que vea afectados sus intereses en particular o en general para poder llevar adelante. Pero si no hay una cautelar, el decreto sigue, por más que después se haga alguna presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Hay una fuerte adhesión al decreto de Cornejo y esto es así, es decir, no se puede dudar de esto. Cualquier ciudadano que uno vaya y le pregunte, puede ser que un intendente esté 20 años en el cargo y no corresponde, porque además obviamente se convierte, más allá de ser un caudillo en su propio lugar, sino que además de esto maneja
maneja la situación de una manera tal que nunca se le permitiría a otros ciudadanos también tener ese derecho o esa posibilidad, sino que además genera automáticamente una situación de dominio total y absoluto y de manejo arbitrario en muchos casos de su propio departamento. Con lo cual creo que la mayoría de los mendocinos puede estar de acuerdo con este planteo de que hay que ponerle un fin a la reelección, a punto tal que hoy surgieron una serie de ya manifestaciones, legisladores del Frente Renovador, legisladores del PD y hasta propio el Partido Protectora, quien decidió también hace unos días nada más enviarle una carta en el mes de octubre a Cornejo para pedirle que ponga concretamente en vigencia la ley 7.814, que la reglamente para poder llevar adelante este punto. Y finalmente, ¿qué es lo que hace este decreto, Fernando? Expone abiertamente a los intendentes. A los intendentes principalmente, ya sean propios y extraños, les ha generado un problema. Se podría decir que entre los propios, se lo puede contar a Mario Abet, obviamente, del radicalismo, que es el único radical afectado. De los propios a media se podría contar al de San Carlos, Difonso, porque es un integrante del Frente Cambia Mendoza, ¿no? En su momento, y que ha sido así en las últimas 2 elecciones. Pero los extraños son los peronistas, que son los que más arriesgan. ¿Y cuál es el punto? Que estamos prácticamente a 4 meses del cierre de lista. Y aquellos que ya tenían, porque hasta ahora el único que ha decidido dar el paso al costado, quizá leyendo esta posibilidad, ha sido Alejandro Bermejo, el intendente de Maipú, que dijo, bueno, vamos a generar un posicionamiento de una persona como Esteban Atto para que en definitiva sea nuestro representante, por lo menos de nuestro sector, en las próximas primarias. Bueno, ahora los intendentes peronistas con esta decisión del gobernador van a tener que salir a buscar candidatos y esto les genera un problema. Es decir, ahora, ¿cuál es la otra lectura que se debe hacer en torno a esto? Es evidente que el gobernador Cornejo es un animal político, en esto no hay dudas, en la provincia ya lo ha demostrado, también lo intenta demostrar a nivel nacional, pero lo que entiende Cornejo que este es el momento de la suma del poder, es decir, el radicalismo está ante un momento histórico. Si se dan todas las situaciones que probablemente puedan darse según su propia lectura, el radicalismo podría convertirse en el mandamás de la provincia, obteniendo victorias en departamentos donde antes le era prácticamente vedado el triunfo, como departamentos peronistas. Estamos hablando de Maipú, San Rafael, San Martín y en este caso Lavalle. No digamos Tunuyán porque Tunuyán ha tenido intendencias radicales alternancias. Ricardo, no tengo más tiempo, es decir, que la historia está por escribirse. Se tiene que escribir. Lo único que esto genera, obviamente, es otro debate, otro fuerte enfrentamiento. Y atención al dato, Fernando, porque hay sectores del justicialismo, no digamos justicia, del peronismo, que no lo miran muy mal a esto porque entienden que les abre la puerta para poder pelear la interna en lo que hace a las intendencias donde han tenido derrotas importantes. Señor, muchas gracias. No, por favor.